la juventud inquieta y el hambre de conocimiento. Hablar de San Jerónimo es hablar de un genio apasionado, un hombre que unió fuego y erudición, oración y carácter fuerte. Su historia comienza en el siglo IV, en un mundo donde el Imperio Romano todavía dominaba, pero el cristianismo ya había salido de las catacumbas para convertirse en la fe oficial del imperio. En medio de ese contexto, hacia el año 347, en la ciudad de Estridón, un lugar en la frontera entre Dalmacia y Panonia, cerca de lo que hoy sería Croacia, nació Jerónimo, un niño destinado a dejar huella en la historia de la Iglesia. Desde muy joven mostró una inteligencia despierta, una curiosidad que parecía no tener límites. Sus padres, que eran cristianos acomodados, decidieron darle una educación de calidad en Roma, la capital del mundo. Y aquí comienza el primer gran capítulo de su vida, el contacto con la cultura clásica. Jerónimo se lanzó al estudio con una pasión arrolladora. Aprendió el latín de los grandes escritores, leyó a Cicerón, Virgilio, Horacio y Séneca. Sus maestros quedaron sorprendidos por su memoria y su agudeza, pues parecía absorber todo conocimiento como una esponja. Su amor por los libros era tan fuerte que él mismo confesaba más adelante: cualquiera me puede acusar de cualquier cosa, menos de no amar los libros. Pero en esa Roma de los placeres y los excesos, el joven Jerónimo no estaba exento de tentaciones. Su corazón se debatía entre el deseo de ser un intelectual respetado y la inquietud espiritual que lo atraía hacia Dios. El ambiente romano estaba lleno de lujos, diversiones y ambiciones políticas, y Jerónimo no era ajeno a esa vida. Más tarde, con gran sinceridad, admitiría que durante su juventud había caído en mundanidades que lo alejaban de la pureza cristiana. Sin embargo, la semilla de la fe estaba ahí. A pesar de sus distracciones, sentía que algo faltaba en su vida. No bastaba con citar a los clásicos ni con alcanzar fama en los círculos intelectuales. Había un vacío que solo podía llenarse con algo mucho más profundo. En Roma, Jerónimo estudió retórica, filosofía y literatura. Su mente se agudizaba, pero al mismo tiempo crecía en él un conflicto interior. Durante las noches, en medio del bullicio de la ciudad, acudía a las catacumbas de los mártires. Allí, entre los sepulcros de los primeros cristianos, rezaba y reflexionaba. Imagina la escena. Un joven brillante, con futuro prometedor en la élite romana, pasando las noches en lugares oscuros y silenciosos, recordando a hombres y mujeres que habían dado la vida por Cristo. Aquello lo conmovía profundamente y lo hacía preguntarse si su vida tenía la misma autenticidad. La tensión entre su amor por la cultura clásica y su llamado espiritual alcanzó su punto más fuerte en una experiencia mística que él mismo narró años más tarde. En un sueño se vio ante el tribunal de Dios. Allí escuchó una voz que lo acusaba. Tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano, porque tu corazón está en los libros paganos. El impacto fue brutal. Despertó convencido de que no podía seguir con una fe superficial, mientras su mente y su corazón estaban entregados solo a los clásicos. Este episodio marcó un punto de quiebre en su vida. Jerónimo comprendió que no bastaba con ser culto, ni con ser admirado por su inteligencia. Necesitaba una conversión más radical, una entrega total a Cristo. Y así comenzó a volverse más austero, más disciplinado, más atento a la oración y a la lectura de la Biblia. Su amor por el estudio no desapareció, pero se transformó. Ya no quería ser solo un hombre de letras, sino un buscador de la verdad de Dios. Ese hambre de conocimiento, que en Roma lo había llevado a los clásicos, pronto lo impulsaría hacia la escritura, el hebreo, el griego y las lenguas sagradas. Su vida estaba tomando una dirección que lo convertiría en una de las figuras más influyentes de toda la historia del cristianismo: el desierto, la penitencia y la lucha interior. Después de su crisis espiritual en Roma, Jerónimo sintió que no podía seguir viviendo igual. El lujo y la superficialidad de la gran ciudad habían marcado sus días, pero ahora había una sed más fuerte en su interior, la de Dios. Decidió dejar atrás la comodidad y buscar un camino de austeridad. Así partió hacia Oriente, donde escuchaba que vivían los monjes del desierto. Era el movimiento ascético que se expandía como una llama. Hombres y mujeres que renunciaban a todo para vivir en soledad, oración y penitencia. Para un joven tan radical y apasionado como Jerónimo, aquello sonaba como la respuesta que buscaba. Llegó a Antioquía y luego, tras un tiempo, se internó en las soledades de Siria. Allí comenzó una etapa que marcaría profundamente su vida: los años del desierto. Imagina la escena: Jerónimo, acostumbrado a bibliotecas, debates y comodidades romanas, ahora vestido con ropas toscas, comiendo apenas lo necesario.
viviendo entre rocas y silencio. El calor abrasador, las noches heladas y sobre todo la soledad fueron su escuela. No buscaba solo escapar del mundo, sino enfrentarse a sí mismo. El desierto no perdona. En ese silencio aparecen los recuerdos, las pasiones, los miedos. Jerónimo confesaba que, aun estando lejos de Roma, lo asaltaban las imágenes de los placeres de su juventud, los banquetes, los teatros, las lecturas de Cicerón. Y allí, en medio de esas tentaciones, luchaba con ayunos extremos, largas vigilias y oraciones intensas. Pero lejos de quebrarlo, esa experiencia lo forjó. Aprendió a dominar sus impulsos, a purificar sus pensamientos y a descubrir que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de él. Este periodo lo convirtió en un hombre mucho más fuerte espiritualmente, aunque también más exigente consigo mismo y con los demás. Al mismo tiempo, su pasión por el estudio no se apagó. En el desierto, Jerónimo tomó una decisión clave: aprender hebreo. Quería leer las escrituras en su lengua original, comprender cada matiz de la palabra de Dios. No era una tarea fácil. Pocos cristianos de su tiempo dominaban esa lengua, y él tuvo que recurrir a un maestro judío. Entre penitencias y privaciones, con un esfuerzo increíble, se dedicó a memorizar, repetir y traducir. Este detalle es crucial. Su disciplina en el desierto no solo fue ascética, también fue intelectual. Jerónimo entendió que el amor a Dios no estaba reñido con el estudio, sino que debía unir la santidad con la sabiduría. Esa unión lo convertiría después en uno de los grandes doctores de la Iglesia. Durante su estancia en Siria también cayó gravemente enfermo. La fiebre lo debilitaba y en medio de su fragilidad tuvo otra visión poderosa. Volvió a soñar que estaba ante Dios y escuchaba la misma voz que lo interpelaba. ¿Qué eres tú? ¿De quién eres? Él respondió: soy cristiano. Y desde ese momento renovó su compromiso. Comprendió que su vida debía girar por completo alrededor de Cristo y de la Escritura. Tras varios años en aquellas soledades, Jerónimo regresó a Antioquía, donde recibió la ordenación como presbítero, aunque con una condición sorprendente: no quería ejercer ministerios pastorales habituales. Su vida debía ser dedicada sobre todo a la oración y al estudio. Esto muestra una característica muy suya: radicalidad en las decisiones. No buscaba medias tintas, sino vivir con toda intensidad lo que sentía como llamado de Dios. Luego su camino lo llevó a Constantinopla, donde conoció al gran San Gregorio Nacianceno, uno de los padres capadocios. Allí perfeccionó su conocimiento de las Escrituras y se sumergió aún más en los misterios de la fe. Era como si Dios lo estuviera preparando en distintas etapas. Primero Roma con la cultura clásica, luego el desierto con la penitencia, y ahora Constantinopla con la teología profunda. En estas experiencias, Jerónimo fue moldeando la misión que lo haría inmortal: convertirse en el traductor y custodio de la palabra de Dios. Roma, la pluma ardiente y la gran misión San Jerónimo, tras sus años en el desierto y su paso por Constantinopla, estaba ya convertido en un hombre distinto, fuerte, disciplinado y con un amor ardiente por las Escrituras. Pero su historia aún no había alcanzado su punto decisivo, y todo cambiaría cuando volvió a Roma. En aquel tiempo la Iglesia vivía momentos convulsos. Las herejías se extendían con facilidad. Muchos buscaban interpretaciones erradas de la fe, y la autoridad de los obispos estaba en constante desafío. Fue en ese contexto cuando Jerónimo, con su conocimiento del griego, el hebreo y la tradición cristiana, comenzó a hacerse un nombre. El Papa Dámaso, un hombre consciente de la necesidad de orden y claridad, se fijó en él. Admiraba su erudición y sobre todo su pasión por la verdad. Así que lo nombró su secretario personal. Imagínalo, aquel joven que había huido al desierto ahora estaba en el corazón mismo de la cristiandad, trabajando codo a codo con el Papa de Roma. Su misión principal fue una tarea monumental: revisar y corregir las traducciones latinas de la Biblia que circulaban en ese tiempo. Había muchas versiones diferentes, algunas llenas de errores, y el pueblo necesitaba un texto fiel y unificado. Jerónimo aceptó, pero no como un mero encargo, sino como la misión de su vida. Con su pluma afilada y su disciplina férrea, comenzó el trabajo que daría origen a la célebre Vulgata, la traducción oficial de la Biblia que marcaría a la Iglesia por más de 1000 años. Pero Roma no era solo un lugar de estudio. Allí, Jerónimo se convirtió en una figura polémica. Su carácter fuerte, directo y sin filtros lo llevó a tener tantos seguidores apasionados como enemigos acérrimos. Era un hombre que no soportaba la mediocridad.
Criticaba duramente a los clérigos que vivían con lujos. Denunciaba la hipocresía de quienes predicaban una cosa y hacían otra. Y no tenía miedo de señalar con nombres y apellidos las injusticias. Al mismo tiempo, atrajo a un grupo de mujeres romanas de familias nobles, como Santa Paula y Santa Eustoquia, quienes, inspiradas por su enseñanza, abrazaron una vida de oración, austeridad y estudio bíblico. Jerónimo se convirtió en su guía espiritual, formando una comunidad que escandalizó a la alta sociedad, pues rompía con las expectativas de riqueza y ostentación que se tenía de las damas de su posición. El Papa Dámaso apoyó mucho a Jerónimo, pero tras su muerte, el panorama cambió. Sus enemigos aprovecharon para atacarlo con más fuerza. Sus críticas no eran bien vistas por todos, y pronto Roma se le volvió insoportable. Las intrigas, los celos y los choques lo hicieron comprender que debía seguir su camino en otro lugar. Fue así como Jerónimo tomó una decisión crucial: dejar Roma y dirigirse a Tierra Santa. Allí, en Belén, encontraría el lugar donde pasar los últimos años de su vida, dedicándose por completo a su misión de estudio, traducción y oración. Pero antes de llegar a ese destino final, su figura ya estaba marcada en la historia. El hombre que, con su carácter indomable, había señalado las incoherencias de su tiempo y había iniciado la tarea de dar a la Iglesia una Biblia que uniera a los fieles. En este punto, Jerónimo no era solo un erudito ni un asceta, era un luchador. Su arma no era la espada, sino la palabra escrita. Y como todo luchador, su estilo frontal despertaba pasiones. Algunos lo consideraban un santo en vida, otros lo acusaban de soberbio e intolerante, pero nadie podía ignorarlo. Belén, la cuna de un legado eterno. Después de las tensiones en Roma, las críticas despiadadas y el ambiente hostil que lo rodeaba, Jerónimo tomó una decisión radical: dejar atrás la ciudad eterna y buscar refugio en la tierra donde había nacido la fe. Así, alrededor del año 386, emprendió el camino hacia Palestina. Su destino: Belén, la ciudad humilde donde Jesús había venido al mundo. Allí, acompañado por Santa Paula y su hija Santa Eustoquia, Jerónimo levantó lo que sería el corazón de su misión. No construyó palacios ni buscó comodidades. En cambio, se dedicó a edificar monasterios y centros de estudio, espacios donde hombres y mujeres podían entregarse a la oración, el trabajo y el conocimiento de las Escrituras. Se trataba de un verdadero laboratorio espiritual e intelectual, un lugar donde la fe y la razón se abrazaban en un mismo camino hacia Dios. Imagina a Jerónimo en Belén, rodeado de pergaminos, manuscritos y diccionarios rudimentarios, con la pluma en mano, traduciendo palabra por palabra, comparando textos hebreos y griegos, verificando cada frase para ser lo más fiel posible al original. Era un trabajo agotador, de paciencia infinita, que requería tanto conocimiento como humildad, y sin embargo para él no era un simple ejercicio académico. Jerónimo veía en esa tarea un acto de servicio a toda la Iglesia: dar al pueblo cristiano una Biblia clara, accesible y unificada. Así nació la Vulgata, la traducción latina de la Biblia. Lo que comenzó como una revisión de los evangelios pronto se extendió al Antiguo Testamento. Jerónimo, dominando el hebreo como pocos cristianos de su tiempo, acudía a maestros judíos para comprender mejor los matices del texto original. Su objetivo no era crear una obra personal, sino preservar con fidelidad la palabra de Dios para generaciones enteras. Mientras tanto, los monasterios de Belén florecían. La vida allí estaba marcada por la austeridad, la disciplina y la oración constante. Jerónimo, a pesar de ser un hombre de carácter fuerte y en ocasiones áspero, supo transmitir a sus discípulos una pasión inmensa por la Escritura. No quería cristianos mediocres ni satisfechos con la superficie. Quería hombres y mujeres que profundizaran en el misterio divino, que se sumergieran en el océano de la palabra como verdaderos buscadores de la verdad. Pero su carácter frontal seguía siendo motivo de polémica. Incluso en Belén, Jerónimo no dudaba en escribir cartas y tratados en los que denunciaba errores, corregía herejías y reprendía actitudes mundanas dentro de la Iglesia. Su pluma se convirtió en un arma afilada, capaz de inspirar, instruir y también incomodar. Para muchos, era el León de Belén, un hombre que rugía contra todo aquello que pudiera desviar a los fieles del Evangelio. A pesar de las críticas y las enemistades que arrastraba, Jerónimo nunca se detuvo. El trabajo de traducción avanzaba, las comunidades se consolidaban y su fama se extendía por todo el mundo cristiano. Eran tiempos difíciles, con invasiones bárbaras amenazando el imperio, herejías multiplicándose
y tensiones constantes entre Oriente y Occidente. Sin embargo, en medio de ese caos, un hombre encerrado en una cueva de Belén estaba construyendo un legado que resistiría siglos. Piensa en esto. El mismo lugar donde Jesús había nacido en la pobreza se convertía ahora en el centro de una de las mayores empresas intelectuales de la historia. Jerónimo, con sus ojos cansados y su cuerpo desgastado por el trabajo y la penitencia, seguía escribiendo día tras día, convencido de que su misión era más grande que cualquier fatiga personal. La Vulgata, la obra que cambió la historia. En Belén, entre cuevas y monasterios, San Jerónimo no solo vivía como una asceta, estaba forjando una de las obras más influyentes de la historia de la humanidad, la Vulgata. Su misión era clara: dar a la Iglesia una Biblia confiable, fiel a los originales y comprensible para el pueblo. Hasta ese momento, los cristianos de habla latina usaban diversas traducciones conocidas como Vetus Latina. Eran versiones antiguas, realizadas a partir del griego, con muchas diferencias entre sí. A veces un pasaje decía una cosa en un lugar y otra distinta en otra iglesia. Aquello generaba confusión y división. Jerónimo lo sabía. No bastaba con tener la escritura. Era necesario que todos pudieran beber de la misma fuente. Así comenzó un trabajo titánico. Primero revisó los evangelios, corrigiendo los errores más graves. Después, se lanzó al Antiguo Testamento, que tradujo directamente del hebreo, algo revolucionario para su tiempo. Muchos lo criticaron, acusándolo de traicionar la tradición griega de la Septuaginta, pero él se mantuvo firme. Su meta era la fidelidad al texto original. Imagina la escena. Jerónimo, con sus pergaminos extendidos sobre una mesa sencilla, rodeado de diccionarios rudimentarios, rollos hebreos y códices griegos, comparando, tachando, reescribiendo. Noche tras noche, a la luz de una lámpara de aceite, avanzaba lentamente, línea por línea, convencido de que cada palabra tenía un peso eterno. La traducción no era solo un ejercicio lingüístico, era una obra espiritual. Jerónimo rezaba antes de trabajar, suplicando la asistencia del Espíritu Santo para no desviarse ni un ápice de la verdad. Sabía que lo que hacía no era para su gloria personal, sino para las generaciones futuras. Su lema lo reflejaba todo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. El resultado fue la Vulgata, llamada así porque estaba destinada al vulgo, es decir, al pueblo común. Era un latín sencillo, comprensible, pero cargado de profundidad. Gracias a esta traducción, la palabra de Dios se hizo accesible a millones de fieles durante más de 1000 años. De hecho, en el Concilio de Trento, siglo XVI, la Vulgata fue proclamada la versión oficial de la Iglesia Católica, confirmando la grandeza del trabajo de Jerónimo. Pero no todo fue gloria. Mientras trabajaba, Jerónimo enfrentaba críticas feroces. Sus detractores lo acusaban de soberbio, de querer imponer su visión, de despreciar la tradición. Algunos incluso lo señalaron de inventar interpretaciones nuevas. Sin embargo, él nunca se detuvo. Su respuesta no eran discusiones sin fin, sino más trabajo, más estudio y más oración. Su pluma era su espada, y la usaba para defender la verdad con pasión ardiente. La Vulgata no solo unificó la fe, también se convirtió en una joya cultural. Durante siglos, fue el texto de referencia para predicadores, teólogos, artistas y músicos. De ella nacieron himnos, obras de arte y reflexiones profundas que dieron forma a la civilización occidental. Si pensamos en catedrales góticas, cantos gregorianos y universidades medievales, todas estas expresiones bebieron, directa o indirectamente, de la obra monumental de Jerónimo. Mientras tanto, en Belén, Jerónimo seguía rodeado de sus discípulos, especialmente Santa Paula y Santa Eustoquia, quienes lo apoyaban en la misión. La vida allí no era fácil. Pobreza, enfermedades, persecuciones y conflictos internos golpeaban a la comunidad. Sin embargo, Jerónimo nunca abandonó su tarea. Era como si todo lo demás se desvaneciera frente a su única obsesión, que la palabra de Dios llegara intacta a cada rincón del mundo cristiano. Con cada página que completaba, Jerónimo no solo traducía, también construía un puente entre culturas y generaciones. Desde entonces, ningún creyente volvería a ver la Biblia de la misma manera, y aunque él nunca buscó fama, su nombre quedó grabado junto al libro más leído de la historia, el legado eterno de San Jerónimo. Después de décadas de estudio, oración y trabajo incansable, San Jerónimo pasó sus últimos años en Belén, rodeado de sus discípulos y amigos, especialmente Santa Paula y Santa Eustoquia.
Aunque su cuerpo estaba debilitado por la edad y las enfermedades, su mente seguía activa y su corazón ardía con la misma pasión de siempre: la palabra de Dios como guía y fuerza de la vida cristiana. Sus días transcurrían entre la traducción, la enseñanza y la oración. No buscaba reconocimiento ni fama. Su único anhelo era que los fieles pudieran leer las Escrituras con claridad, profundidad y fidelidad. La Vulgata, que él mismo llamaba su hija espiritual, se convirtió en la obra que consolidó su nombre en la historia. Gracias a ella, millones de cristianos pudieron acceder a la Biblia en un idioma comprensible, encontrando en sus páginas dirección, consuelo y fe. Jerónimo no fue solo un traductor, fue un maestro de almas. Sus cartas, escritos y comentarios sobre los libros sagrados se convirtieron en guía para obispos, teólogos y monjes de toda Europa. Era exigente, incluso duro en sus palabras, pero siempre buscando la verdad y la santidad. Sus discípulos aprendieron de él que el estudio y la oración no son caminos separados, sino complementarios. La mente y el corazón deben trabajar juntos para acercarse a Dios. A pesar de la fama que comenzó a alcanzar, Jerónimo permaneció humilde y austero. Vivía en una pequeña celda, comía con moderación y dormía poco. Se levantaba de madrugada para rezar y escribir, convencido de que cada momento debía ser aprovechado en servicio de Dios. Su vida era un testimonio viviente de que la santidad y la erudición no son incompatibles, sino que pueden unirse para beneficio de la Iglesia y del mundo. En 420 San Jerónimo murió en Belén. Su funeral reunió a muchos de sus discípulos y admiradores. Sus restos fueron enterrados con respeto y devoción, y pronto su fama de santidad se extendió más allá de Palestina. La Iglesia reconoció su enorme contribución al cristianismo y lo declaró Doctor de la Iglesia, título que confirma la profundidad y autoridad de sus enseñanzas. El legado de San Jerónimo no se limita a su traducción de la Biblia. También nos enseñó la importancia de la disciplina, la humildad y el estudio constante. Nos recuerda que la verdadera erudición debe estar al servicio de Dios y que la santidad no requiere escapar del mundo, sino transformarlo desde la verdad y la oración. Su vida es un llamado a dedicar tiempo a lo esencial, a priorizar la palabra de Dios y a vivir con integridad y pasión. Todo en oración a San Jerónimo. San Jerónimo, maestro de la palabra de Dios, ayúdanos a amar y estudiar las Escrituras con la misma pasión que tú tuviste. Inspíranos a buscar la verdad, a vivir con disciplina y humildad, y a entregar nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. Amén. Llamado a la acción. Si la historia de San Jerónimo te ha inspirado, comparte este video para que más personas conozcan a este gran santo y doctor de la Iglesia. Suscríbete para seguir descubriendo la vida de santos que transformaron la historia con su fe y su conocimiento. Y comenta cuál enseñanza de San Jerónimo te toca más el corazón.